todos los beneficios espirituales que trae la fe en Cristo Jesús son para los creyentes. Pero ahora, ¿y el pueblo hebreo? ¿Y el pueblo de Israel? ¿Qué le ha sucedido a ellos? ¿Han quedado fuera del plan de Dios? ¿Han sido menospreciados por Dios? ¿O realmente Dios tiene otro plan para ellos? Siempre para salvarles, porque no olviden que el tema general es la salvación. Ahora, eso no lo van a encontrar ustedes que Pablo lo menciona ahí, vea, textualmente. Solo digo que probablemente Pablo esté tratando de dar respuesta a esa duda. Si Dios ha desechado a Israel para siempre y ahora todo su trato es con la iglesia, con los creyentes, ¿o no? Por esa razón, por lo que acabo de decir, Pablo utiliza 3 capítulos en donde nos va a enseñar 3 doctrinas o 3 enseñanzas que, aunque están aplicadas al pueblo de Israel, son fácilmente también aplicables sus principios espirituales para nosotros. Y esas 3 enseñanzas son estas. Si usted gusta, tome nota. En el capítulo 9, el motivo del apóstol Pablo es hablar sobre la elección de Dios hacia el pueblo de Israel. Es decir, ¿por qué Dios escogió al pueblo de Israel? ¿Por qué Dios lo escogió? ¿Cómo lo escogió Dios al pueblo de Israel? En segundo lugar, en el capítulo 10, Pablo aborda el tema de cómo el pueblo de Israel rechazó a Dios y las consecuencias de rechazar a Dios. Es decir, de rechazar a Jesucristo, ¿verdad? Cuando estuvo en la tierra, cuando ahí en el pueblo hebreo hizo muchos milagros, alimentó a los 5,000, y todavía habían algunas personas que le preguntaban: si eres hijo de Dios, dinos de una sola vez. Todavía le decían, todavía cuestionaban su autoridad y terminaron pidiendo que lo crucificaran. Entonces, un judío puede tener la duda: ¿será que por todo eso Dios ya rechazó a Israel? ¿Será que Israel ya no? Pablo aborda en el capítulo 10 el rechazo del pueblo de Israel. Y en el capítulo 11 Pablo aborda el último tema, que es la restauración o la reconciliación del pueblo de Israel. ¿Cómo se va a llevar a cabo esa reconciliación del pueblo hebreo? No sé si todo esto se entiende, se comprende, amén. Que son 3 capítulos, 3 temas diferentes. ¿Con qué intención? Como dije antes, con la intención de explicar que, si bien es cierto, Pablo se ha referido en 8 capítulos a los creyentes y su relación con Dios, no significa que Dios ha rechazado a Israel, que lo ha eliminado al pueblo de Israel, que es donde nació nuestro Señor Jesucristo, que es su origen humano, ¿verdad? Es judío, nacido ahí en Belén. No significa que Dios ha rechazado a esa nación. Ese es el punto del apóstol Pablo. Y en el capítulo 9, todo el capítulo 9 habla acerca de la elección, de cómo, por qué Dios eligió o escogió al pueblo de Israel. Y presenta varios ejemplos. Nosotros hoy vamos a ver 2 ejemplos acerca del tema de la elección. Porque Pablo toma el ejemplo de Abraham, por ejemplo. Toma esta situación de Abraham y el hijo de la promesa para enseñarnos algo acerca de cómo Dios elige.
Luego toma un segundo ejemplo que es Jacob y Esaú, para enseñarnos otra verdad espiritual de cómo Dios elige, cómo Dios escoge. Y creo que solo estos dos temas. El miércoles vamos a finalizar el tema de la elección. Pero ya se van a dar cuenta por qué es importante este tema. Ahora, solo para ilustrar un poco cómo Dios escoge, cómo Dios elige, les quiero nada más como poner un ejemplo. Los estudiosos dicen que hay muchas formas de entenderla, cómo Dios escoge a las personas. Y una de esas es la elección por invitación. La elección por invitación es como cuando un maestro en la clase escoge a un alumno, porque ve en este alumno ciertas habilidades especiales o cierto interés en la materia que este profesor está llevando. Lo escoge a él para vertir un poco más de tiempo en él. Le dice, mira, después de la clase, quédate unos minutos, porque me gustaría darte algunos tips o me gustaría que habláramos un poquito más sobre la materia, porque veo que esta materia te gusta. Pero el hecho que él lo haya invitado a quedarse solo a él no significa que los demás son malos estudiantes, sino que solo significa que en él vio potencial y que en un futuro podría ser que el profesor tome a este estudiante, cuando él tenga alguna reunión, le diga, mira, vení, aquí te queda el libro, vamos a hacer grupos de trabajo, ayúdame vos, quédate vos. Y él se queda, no como profesor, sino como ayudándole. ¿Han visto ejemplos ustedes como esos? ¿Sí? ¿Algunos fueron de esos ejemplos? ¿Sí? Reinaldo dice que sí. Esa es la forma en cómo Dios escoge por invitación. Pero subrayo, insisto, no significa que al escoger solo a Reinaldo, ustedes los demás son malos estudiantes, sino que vio en él algo especial y lo tomó para enseñarle. Le voy a dar ahora un ejemplo mío, pero ustedes lo van a entender. En sexto grado tuve un profesor, se llamó, no sé si vive aún, espero que sí, se llamaba Tomás Pérez. Y este maestro tenía una vocación de maestro, realmente es vocación. Cuando ya las clases terminaban, nos decía a todos los que salieron mal en matemáticas y salieron mal en lenguaje y literatura, así se llamaba, quédense, les voy a dar media hora de refuerzo. Obviamente ahí estaba Mario Blanco. Entonces, ahí escogían no porque seamos buenos, escogíamos porque nos costaba entender la matemática, las letras. Y él daba 30 minutos de su tiempo, esos 30 minutos no eran remunerados. Pero lo que quiero subrayar es que se puede escoger en base a una virtud o se puede escoger sencillamente porque, no porque los estudiantes lo merecen, sino porque yo quiero dar más y tengo la libertad. El director no podía llegar y decirle, ¿y usted por qué les está dando más? Es que es mi tiempo. 1, 2, no solo es mi tiempo, son mis recursos. ¿Y por qué no escogió los buenos, sino que escoge a los que le cuesta? Es que yo quiero ayudar a los que le cuesta y ya. ¿Se entiende el ejemplo? Esa es una forma en cómo Dios nos escogió. En lugar de escoger a los buenos estudiantes, Dios dijo, quédense todos los estudiantes promedio, a los que le cuesta. No quiero usar otra palabra peyorativa, pero quédense todos los estudiantes. Y ahí nos quedamos todos nosotros. A eso se le llama elección por invitación. ¿Se comprende?
Hay otra, que es la elección por gracia. Se parece a la primera, pero la elección por gracia es el hecho de que, voy a poner de nuevo el ejemplo académico, ¿verdad? Resulta que tengo los recursos para darle una beca universitaria a 2 de ustedes. Todos ustedes ya salieron de bachillerato y todos buscan una beca universitaria. Y me presentan sus perfiles. Y ahí en su perfil está una especie de estudio socioeconómico, familia que vienen, esto, lo otro, donde viven, un poquito de información que me ayude a mí a tomar una decisión. Pero yo reviso los perfiles para darle las 2 becas completas. Pero resulta que no basándome en los perfiles, sino basándome sencillamente en algo que yo vi en Fermín, por ejemplo. No sé, que cuando entré, él estaba en la puerta y me saludó. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Él no sabía que yo era, solo me dijo bienvenido. Y yo entré. Entonces, como ese muchacho me saludó a la entrada, no sé, vi en él algo. Le voy a dar la beca a él. Aunque el estudio socioeconómico me dice que hay otros con mayores necesidades. Pero como es gracia, yo le doy la beca a él. Y ya. Esa es elección por gracia. ¿Se comprende? Significa que nosotros no merecíamos, no hicimos nada para que Dios nos escogiera. Sencillamente a Él le plació, por su gracia, escogernos. Ahora, yo les hago una pregunta antes de empezar con el estudio, porque estoy tratando la manera de poner las bases para entender el capítulo, porque si no, a algunos se les podría dificultar entender los ejemplos que pone Pablo, porque los ejemplos que pone Pablo son fáciles de entender para el judío. Sabe que Abraham, Agar, Sara, Jacob, Isaac, Esaú son simples, pero nosotros que somos occidentales nos puede costar un poco, ¿verdad? Estoy tratando como de poner estos ejemplos. Ahora, les hago una pregunta. A ver si 2 o 3 de ustedes se animan a responder. ¿Qué pasa si al que yo le di la beca solo hizo 1 año y de ahí ya no quiso llegar? Se fue y hoy dicen que anda, no quiero ser peyorativo, solo es un ejemplo, y hoy dicen que anda de cobrador de un microbús, teniendo una beca. Les pregunto, ¿me equivoqué yo a escoger al que le regalé la beca? ¿Cometí yo un error al darle una beca a él? Pregunto. ¿No? ¿Por qué? Entonces ese profe... Bien, ¿están de acuerdo en lo que dice el profe? Él dice, no, usted no cometió un error al dar la beca, así como Dios no se equivoca al escogernos a nosotros para salvación. Si siendo salvo yo me aparto, me alejo, desaprovecho esa oportunidad, problema mío. No es que Dios se equivocó. ¿Están de acuerdo todos en ese pensamiento? Amén. Bueno, exactamente lo mismo sucede con la clase, el primer ejemplo que les puse. Si yo me quedo con ustedes dándole 30 minutos más y de todos ustedes ninguno aprovechó esos 30 minutos, es más, en el otro trimestre salieron peor. ¿Me equivoqué yo al darles 30 minutos extras de clase? No. ¿Desaproveché mi tiempo? ¿Desperdicié mis recursos? No, jamás. Ustedes escogen qué hacer con esos 30 minutos.
Bueno, ese es el pensamiento de Pablo. Pablo dice, Dios en ningún momento se equivocó al escoger a Israel. Y pone dos argumentos. Pone dos argumentos que los vamos a leer, ¿verdad? Entonces, vaya por favor hasta capítulo 9, verso 6 en adelante. 9, 6. Y cuando lo encuentre, por favor, se pone de pie. 9, 6. Dice así. 9, 6. Leemos en voz alta y juntos, por favor. Dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham, son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Hasta ahí. Quizás solo ese vamos a leer porque el resto puede ser un poco enredadizo, ¿verdad? Oremos, Señor, gracias por su amor. Pedimos por favor su gracia, su espíritu para que nos guíe, nos perfeccione, nos anime y sobre todo nos ministre. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Tome su asiento. Bien, primero, Pablo empieza en el verso 6 diciendo que la palabra de Dios no falló al escoger a Israel como la nación de la cual vendría el Mesías. Aquí dice la palabra de Dios no falló. Pero otra forma de traducirlo es que no falló la promesa de Dios a Israel. ¿A cuál promesa se refiere? Remontémonos un poco al Génesis. No lo busque, solo voy a citar la porción. Todavía no existía ni siquiera una nación en la tierra, pero en la mente de Dios, que Él es eterno, ¿verdad? En la mente de Dios ya existía la nación de Israel en Abraham. Le dijo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. De tu simiente levantaré una nación, etcétera, ¿verdad? En la mente de Dios ya existía una nación, pero cuando Abraham oyó esto, solo escuchó la promesa que de su descendencia, es decir, descendencia son hijos, vendría una nación. Pablo dice ahora, ¿será que Dios falló en escoger a Abraham? Porque resulta que cuando el Mesías vino, en lugar de creer en él, el mismo pueblo lo crucificó. ¿Quién falló? ¿El pueblo o la promesa de Dios? Dice Pablo en el verso 6, la promesa de Dios no ha fallado. La promesa de hacer de ese hombre una nación no ha fallado. Pero, dice Pablo, le voy a explicar. Porque algunos confunden el término descendencia, dice Pablo. Lo primero que voy a explicar, dice, es que no todos los que descienden, o sea, hijos de Abraham, constituyen pueblo de Israel. Ahí hay que hacer una diferencia, dice Pablo. Bien, voy a explicar qué está tratando Pablo de decir. Abraham. Todos nosotros sabemos que la Biblia dice que Abraham con su esposa Sara no podían tener hijos. Ante esa situación, Dios se le apareció a Abraham y le dijo, te daré un hijo. Primero le dijo, te daré una descendencia. Descendencia es hijo, ¿verdad? Segundo, al tiempo más adelante le dijo, te voy a dar un hijo, el hijo de la promesa.
Pero el tiempo pasó y el hijo de la promesa no llegó. Entonces, ¿qué hizo Abraham y Sara? Sara se le ocurrió echar mano del recurso cultural en donde era permitido, socialmente hablando, que un hombre que no podía tener hijos tomara a otra mujer, tuviera hijos con esa mujer y que los hijos nacidos de esa relación eran de la esposa, no de la mujer que tomó. Así fue como Abraham tomó a Agar y tuvo un hijo. Ese hijo se llamó Ismael. Pero tiempo más adelante, Sara muere. Y al morir, Abraham toma otra esposa, se llama Cetura. Y Abraham tiene con Cetura, creo que son 7 hijos más. Porque, hago un paréntesis, dice que Dios, cuando rejuveneció la potencia viril de Abraham, no fue solo para que tuviera uno, 8 tuvo. Cierro paréntesis. Ahora bien, les pregunto a ustedes, de todos los hijos que yo acabo de mencionar, ¿a cuál de ellos Dios prometió bendecir para que de él surgiera el pueblo hebreo? De Isaac, el hijo de la promesa, de Ismael, el hijo de Agar, o de los 6 hijos, 5 hijos o 6 hijos que tuvo con Cetura. ¿De cuál de ellos 3? De Isaac, exactamente. Entonces, ese es el principal argumento de Pablo. Pablo dice que no todos los descendientes de Abraham constituyen pueblo de Dios. Prueba de ello es lo que acabo de decir. No todos los hijos de Abraham son la nación de Israel, sino que los que forman parte de la nación verdadera de Israel son los que han permanecido creyendo en la promesa que Dios le dio a Abraham de un hijo. Esos son los herederos de la promesa, los que no solo nacieron de Abraham, sino que permanecieron firmes en la promesa. ¿Cuál promesa? De ser una nación que se convierta en una bendición para todas las naciones. Ese es el primer argumento que Pablo utiliza. Ahora, ¿se ha entendido esto que acabo de explicar? ¿Verdad? Es como, le voy a poner un ejemplo propio, ¿verdad? Es como esto. Nace un niño aquí en El Salvador. Nació, ¿verdad? Hoy, ¿qué fecha hoy? 29. Pero resulta que mañana, no, 29 no, 5 días después, aquí nació, se lo llevan para Estados Unidos. Y allá es residente, crece y de 40 años regresa. ¿Realmente de dónde es? ¿De aquí o de allá? Ah, de allá. O como dijo aquel hermano, no soy de aquí ni soy de allá, ¿verdad? ¿De dónde es? Salvadoreño por nacimiento, ¿verdad? Pero su vida y sus costumbres, ¿de dónde son? De allá, del exterior. Le da un guacal de chuco, no va a saber qué es, ¿verdad? ¿Qué es esto? Chuco. Entonces, no es el que nace en el pueblo, sino, dice Pablo, el que permanece en la fe de ese pueblo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Ahora, si lo entendieron, va a ser fácil comprender el texto. Vaya al texto, por favor. Miren el 8. Esto es decir, Pablo está a punto de explicar. Esto es, 2 puntos. No son los hijos según la carne, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como
descendientes. Esa palabra descendientes es importante. Descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré, está hablando Dios, ¿verdad? Y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no había aún nacido, ni había hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué está diciendo Pablo? Está diciendo que los verdaderos israelitas son no solo los que nacen en el pueblo, no solo los que descienden en el pueblo. Los verdaderos israelitas, en verdad, son aquellos que mantienen la promesa en sus corazones, la promesa de Dios en sus corazones. Son los que verdaderamente creen en Dios. Esos son los verdaderos israelitas. Los demás son por nacimiento o por descendencia. Eso es lo que está diciendo Pablo. Ahora, déjeme aplicarlo aquí, porque en medio de la aplicación se nos va a esclarecer también el asunto. Hay iglesias que para que usted pertenezca a ella, tienen sus propios reglamentos, ¿verdad? No estoy diciendo que está mal, digo que tienen sus propios reglamentos. Por ejemplo, hay un tiempo, me contaba un hermano, en el que después de, no recuerdo el tiempo, pero le voy a poner 6 meses de usted estar congregándose en una iglesia, no, una hermana me decía, después de 6 meses de usted estarse congregando de manera permanente en la iglesia, usted puede solicitar membresía. Y la membresía no se la da el pastor porque le cae bien. La membresía pasa un filtro y son los diáconos. Y creo que hay un segundo filtro que es la junta directiva. Después de, usted llena una solicitud, antes de eso. Después de llenar esa solicitud, los diáconos de la junta directiva evalúa y finalmente le dan a usted su carnet de membresía. Usted a partir de ese momento ya pertenece a esa iglesia. Cada iglesia tiene su propia organización, su propio estilo, su propia forma de hacer las cosas. No estoy yo diciendo que eso está mal, solo estoy citando. ¿Se entiende el ejemplo? Ok, bien. Entonces, nuestra iglesia, no digo que es mejor, probablemente estemos en un error, no sé. Usted no necesita membresía. ¿Qué necesita usted para pertenecer a esta iglesia? Ya sé, una camisa. Compre la camisa y usted pertenece. No, ¿verdad? Ya sé, diezmar. Y nos quedáramos solo con 20. Porque ustedes han de saber que son 20 personas las que sostienen esta iglesia económicamente hablando. Claro, Dios. Pero son 20, 25 creo, máximo. De todos los que pasamos por aquí. No, ¿verdad? Usted no necesita diezmar para ser parte de la iglesia. Porque le voy a poner otro ejemplo. Hay muchas personas que vienen a la iglesia por razones deportivas. No sucedía más antes, pero vienen por razones deportivas. Y en medio de las razones deportivas, alguien en un momento determinado compró una camisa de la iglesia, de una actividad, y decía atrás la capilla. Allá como al año, no sé cuánto, lo vemos bien tomado allá por una esquina, con la camisa de la iglesia, pero bien tomado. Una persona podría decir, mire el hermano de la capilla, bien tomado anda, mira. Y nadie lo ha venido a buscar, nadie lo ha venido a rescatar, nadie ha venido a
Nadie ha hecho la labor pastoral. Qué barbaridad, el pastor no ha venido a traer este muchacho. Porque es lo que, como por la camisa uno dice, pertenece a la iglesia. Ahora, yo les pregunto, en esos 3 ejemplos, ustedes dijeron, no, la camisa no me da permanencia, no me hace parte de, diezmar no me hace parte de, ni una carta, aquí en el caso no le hace parte de. ¿Qué le hace parte? ¿Qué le hace parte de esta iglesia? ¿Cuántos meses, creen ustedes que debería de una persona congregarse aquí para ya pertenecer aquí? ¿Meses? ¿Cuántos meses? ¿O años? Porque es algo que nosotros no tenemos escrito. Pero a ver, le doy la oportunidad a usted que lo escriba. O usted quiere ser parte de la iglesia, ¿cuánto tiempo cree? ¿O qué deberíamos de hacer para que usted sea parte de la iglesia, de esta iglesia? A ver, pregunto. ¿Mana? Uh-huh. Uh-huh. Bien, dice la hermana que no debería existir ningún tiempo, sino que bueno, venga, congréguese, ¿verdad? Bautícese. ¿Ya se bautizó? No, ya me bauticé en otra iglesia. Ah, amén, vea, ya se bautizó. ¿Ya recibió a Cristo? Yo ya recibí a Cristo. ¿En otra iglesia? Ah, amén, ¿verdad? Entonces, ¿qué tengo que hacer para permanecer? ¿Qué tengo que hacer, para pertenecer? Aparte de lo que la hermana dijo. ¿Qué más? Cuestión de convicciones del Espíritu Santo. ¿Perdón? ¿No le va qué? ¿Qué más? Pero se han quedado cortos. Hermana. Nace. Uh-huh. Ajá. Pero sigue siendo muy ambiguo, ya voy, Josué, sigue siendo muy ambiguo decir, es que me tiene que nacer, porque hay personas que no les nace, hay que decirlo, hay personas que no les nace, pero sigo en no estoy tratando de ponerlos no, es que estoy tratando de ejemplificar esto que le voy a tratar de decir luego. Josué. No sé realmente qué estatuto deberían de tener, ¿verdad? Pero sí sé que no debería haber un tiempo, porque en Protocolos 47 dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces eso no, aquí según esto era diario, ¿verdad? Porque yo diga eso, que las personas eran miembros de la comunidad de cristianos. Entonces no debería de haber tiempo. Joaquín. Uh-huh. Ok, bien. Entonces, concluyendo, si usted quiere ser parte de esta, y no puedo hablar por todas, porque probablemente estamos en un error, deberíamos decir, a tener membresía y saber quién viene y quién no, ¿verdad? Mira, ha venido Mitchell, hay que tener cuidado con él, ¿verdad? O mire, ha venido también, ay, que anda, mire, no vaya a ser que, ¿eh? No sé, pero si usted quiere pertenecer a esta iglesia, hermano, venga, persevere, permanezca,
persista, estudie la Biblia. Y después de un tiempo, como dice la hermana Blanqui, no es que le va a sentir o van a hacer. Después de un tiempo, voy a retomar las palabras de Josué, el Espíritu Santo le va a guiar si es esta iglesia o no. Si no es, créame, solo va a ser un tiempo. Pero no permaneció, no fue parte de esta iglesia. Y les puedo dar ejemplos de personas que han venido a la iglesia en tiempos de mucha dificultad a la iglesia. Vinieron bajo la tormenta, vinieron, se congregaron, estudiaron la Biblia y de pronto el Señor les restauró y se marcharon. Uno de ellos me dijo la otra vez: pastor, quiero darle las gracias porque este tiempo en que y aquí me recibieron, yo me siento parte de la iglesia, pero fíjese que me voy a ir porque allá de donde yo venía, cuando venía de la tormenta, que yo le preguntaría, ¿para qué se vino de allá para acá? ¿Verdad? Pero bueno, eso es otra cosa. Y me voy a regresar, porque allá tengo un ministerio. Hermano, amén, ¿verdad? Yo le váyase, nos encontramos, hermano, nos saludamos. ¿Yo por qué voy a...? No, ¿por qué? De ninguna manera. Pero dos cosas van a pasar en ese tiempo: el Señor lo restaura, o en medio del proceso usted toma decisiones que lo terminan alejando de Dios, porque está en medio de la tormenta. Pero el pertenecer a la iglesia es algo que el Espíritu añade, el Espíritu hace. Así que, ¿cuál es la exhortación para nosotros? Para los que permanecen, o sea, para los que están. Porque hay unos, o pueden haber muchos, por el torneo de fútbol, imagínense cuántos pasaron por esas sillas. ¿Cuántos? Muchos pasaron por esas sillas. Yo a nadie obligué a quedarse. Yo no puedo obligar a nadie a quedarse. Los que permanecieron lo hicieron por convicción. Y los que se fueron tendrán sus razones para haberse ido. Entonces, ¿cuál es la exhortación? Permanezca, quédese, para que dé frutos, para que rinda. Su y mi, ¿verdad? Su pertenencia depende de su permanencia. Su pertenencia, pertenezco. No lo decido yo. ¿Quién lo decide? Usted. ¿Por medio de qué? De su perseverancia. Su pertenencia implica o tiene mucho que ver por su permanencia. Si quiere pertenecer, permanezca. ¿Y qué es permanecer? Algo continuo, permanezco siempre. Esta no es una nueva enseñanza mía, ni va a ser parte de un estatuto posterior. No, ahí dice en la Biblia, en Juan 15:4, el que permanece en mí, permanece en mí, ese llevará mucho fruto. Pero el que no permanece en mí, se secará. Me llamó la atención esa expresión. Se va a secar. Se secó. La rama se secó. ¿Por qué se secó? Se secó porque, imagínense, se fue, nadie lo fue a buscar a la ramita que se secó. No. Se secó como consecuencia de su falta de permanencia en Cristo. Y eso redundó en muchos otros males. Que no digo que no podemos intervenir nosotros como seres humanos para ir, pero no me venga a culpar a mí de su falta de permanencia. Pues yo no tengo nada que ver para que permanezca. El permanecer es una decisión y esa permanencia nos da
pertenencia. La pertenencia, no olviden, nos la da un papel, un carnet, una camisa. La permanencia, la pertenencia viene por permanecer siempre. Entonces dice Pablo, los que nacieron de Abraham, todos son descendientes de Abraham, pero solo uno, Isaac, es verdadero hijo de la promesa. Los demás no. De hecho, Abraham a los hijos que tuvo con Cetura les dio dones y los mandó lejos de Isaac, dice. Lejos de Isaac. ¿Por qué? Porque Isaac era el del propósito, porque Isaac es el de la promesa. Que por eso dice, no todos los que descienden de Abraham según la carne son hijos de Dios. Los hijos de Dios son los que permanecieron en Isaac. Ese es el ejemplo. Ahora, no sé si se entiende el ejemplo. ¿Sí se comprende? O los terminé de confundir cuando regresé a Abraham. Pero es exactamente igual. Permanezca, persevere hasta el final. Y lo segundo tiene que ver con los privilegios. Mire el verso 9:3. Está refiriéndose Pablo ahora a que Israel tuvo muchos privilegios de parte de Dios. 9:3. Porque desearé yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. ¿Qué son los? ¿Quiénes? Israelitas. No olvide que los israelitas son todos los descendientes de Abraham. Israelitas de Abraham, partiendo de Isaac, ¿verdad? De los cuales son, mire todos los privilegios, cuéntelos. La adopción, ¿qué significa la adopción? Que Dios adoptó a Israel. Es a la única nación que Él ha adoptado. Hablamos de la adopción individual en Romanos capítulo 8. Él nos adoptó como sus hijos, pero eso es individual. Aquí está hablando de la adopción como nación. Dios no adoptó a Alemania, Dios no adoptó a Singapur, Dios no adoptó a El Salvador, Él adoptó a Israel. Así le dijo a Faraón, Israel es mi hijo, mi primogénito. Adopción. Mira el privilegio que tenía Israel, lo adoptó. Número 2, la gloria. Ahí la palabra es Shekinah, es la nube. Israel tuvo el privilegio de ver la nube en el desierto. Número 3, el pacto. Israel como nación tuvo varios pactos con Dios, varias alianzas. El pacto que hizo con Abraham, el pacto que hizo con Moisés y el pacto que hizo con David, el rey David. La promulgación de la ley. A esa nación se le dio la ley, los 10 mandamientos para que la cumplieran. Se les enseñó la ley. El culto, el sistema sacrificial. Todo el libro de Levítico, a ellos se les dio para que ellos lo administraran y para que aprendieran cómo Dios trata el pecado y cómo Dios perdonaría el pecado en el futuro por medio de Jesucristo. Las promesas, que son la palabra, ¿verdad?, de Dios. Los patriarcas, que es Abraham, Isaac, Jacob, en adelante. Y de los cuales, según la carne, vino ¿quién? Cristo. Cristo es judío, del pueblo de Israel. Mire todos los privilegios que le dio. Ahora, ¿cuál es la lección para nosotros? Simple. Los privilegios que ahora podamos tener como cristianos no aseguran nada. Atención a esto. Los privilegios que podamos tener como cristianos no aseguran nada. Yo no puedo decir, o sería un error para mí, ¿verdad?, decir que como tengo el privilegio de ser pastor y de enseñar la Biblia, no voy a cuidar mi vida espiritual. No voy a cuidar las decisiones que tomo. No tengo que velar por mis prioridades.
No tengo que cultivar mi relación. No como yo enseño la Biblia. Tengo ese privilegio. Puedo tener un gran privilegio como es este sin tener comunión con Dios. Puedo tener un privilegio como este y un día de estos puedo cometer un error, porque los privilegios no aseguran nada. Son importantes, desde luego, porque son importantes, son una forma de arraigo y anuncian cierto compromiso para con Dios. Pero yo no puedo decir que estoy bien solo porque estoy sirviendo. Puedo estar sirviendo mucho y alejado de Dios. Ahora, es decir que estoy bien y no servir es también un problema. Pero los privilegios no aseguran nada. Lo único que asegura nuestra permanencia es Cristo en nosotros. Y lo segundo, siempre en este mismo sentido, es en cuanto a la elección. Hermano, si en algún momento determinado, por malas decisiones, por circunstancias de la vida, por lo que sea, no voy yo a citar más, en algún momento determinado usted ha dudado de que Dios lo ha escogido, que tiene un propósito para su vida, ya traté de explicarlo. Dios no se equivocó. Dios no se equivocó con usted. Pero es que usted no sabe lo que he andado, lo que he hecho, mire esto, mire lo otro. Ustedes lo dijeron. El que regaló la beca no se equivocó. Dios no cometió un error. Dios no se equivocó al escogerlo, al llamarlo, al darle un ministerio. Dios no se equivocó. Quienes nos equivocamos fuimos nosotros, porque pensamos que el ministerio es lo que nos iba a dar permanencia, porque creímos que el privilegio nos iba a dar pertenencia, y ese es un error. Así que vuelvo al punto. Dios nunca se ha equivocado, nunca se equivocará. Y si en un momento determinado Dios lo llamó a un ministerio, a servir, y usted sabe precisamente que le llamó a servir ahí, y de eso, porque ese es su talento, ese es su don, ese es su... Regrese, vuelva a ese llamado que Dios un día le dio, renueve esa vocación. Vaya donde el Señor en oración y dice: Señor, yo sé que yo tengo un llamado y yo sé que usted no se equivocó conmigo. Así que yo le pido, por favor, que me permita ser restaurado y regresar a ese punto de donde usted me escogió y me dijo: a él lo voy a escoger. Él me escogió. Por eso todo el capítulo 9 habla acerca de la elección de Dios, de la forma en como Él nos escogió, nos eligió, nos seleccionó. Él nunca se ha equivocado. ¿Se entiende esta parte? Amén. Bien, hasta ahí vamos a llegar y nos ponemos de pie, por favor, y vamos a orar. Oramos. Señor, gracias por su amor hacia nosotros, por darnos ese privilegio de ser sus hijos. Gracias por habernos elegido, no por nuestros atributos, por nuestras capacidades, ni por nuestras habilidades, sino porque a usted le plació. Gracias también le damos, Señor, porque usted no abandona lo que escogió. Podemos desviarnos, podemos marcharnos, podemos, por las razones que sea, pero su propósito para nosotros está en pie. Señor, su palabra dice que el que no permanece se secará, dice Juan 15, 4 y 5.
está seco y al secarse no puede llevar frutos. Señor, hay personas que han pasado por este lugar, por estas sillas, por diferentes razones, probablemente no permanecieron o están a punto de secarse. Pero, Señor, ayúdeles a entender que la permanencia y la pertenencia depende de ellos, depende de sus decisiones, depende de su elección. Y que su espíritu, Señor, les restaure pronto. Y si su espíritu les trae a esta o a otra iglesia, que puedan dar frutos. Si hay alguna persona que está con nosotros y nunca antes ha abierto su corazón a Jesús para salvación, ¿dónde está? Levanta su mano si su deseo es poner su fe en Jesús para salvación. ¿Alguien? Señor, gracias porque los que estamos somos sus hijos. Guárdenos, por favor. Camino en nuestros hogares. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.